El movimiento Reforma la Reforma publicó un inserto ahí con críticas principalmente de políticos, economistas contra la reforma tributaria. Bueno, ¿cuál fue el propósito de esta iniciativa? Hay varios que se están preguntando eso. Está la reforma tributaria también puesta sobre la mesa con distintas visiones. Queremos ahondar en este tema acá en CNN Chile y por eso que conversamos con el economista e integrante del movimiento, Rafael Garay. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Germán? Buenas tardes, gusto saludarte. Bien, a ver, sabía que iba a aparecer en este inserto, ¿no? A ver, yo con total sinceridad, no lo sabía. Yo me enteré por la prensa. Vi el diario del día sábado y vi esta recopilación de cuñas reales, digamos, verías que han dado a medios de comunicación masiva distintas personas. Consulté al respecto, se me dijo que la intención era una especie de recopilación editorial de declaraciones que han dado distintos personeros con distintas visiones y distintas críticas en distintos ámbitos también de la reforma respecto a la reforma tributaria, y que esto se juntó y se hizo este inserto que también apareció el día de hoy en el diario La Tercera. Pero usted encuentra que está bien hecho la idea pensando en que, claro, son distintas visiones. De hecho, abajo en el inserto que aparece hoy día en el diario La Tercera aparece la fecha incluso en que fueron emitidas esas declaraciones, pero aparecen como que todos estuvieran con un solo propósito, como en contra o hay que mejorar la reforma tributaria, cuando vemos ahí que hay varios que quizás no lo están, o incluso algunos que tienen visiones distintas, por ejemplo, a lo que usted piensa, o a la misma reforma a la reforma, como Vigi, que él pensaba en bajar los impuestos, usted piensa subirlo. Entonces hay una cosa ahí que no se entiende. Sí, a ver, yo creo que no fue una instancia perfecta, en eso tengo que ser bien claro. A ver, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que lo que está ahí, el fondo, es correcto. Es decir, todos los que están ahí de alguna manera hemos criticado y hemos tratado que esta reforma se mejore, ¿cierto? Algunos desde Reforma a la Reforma, otros desde una mirada más académica, otros desde la política, por tanto lo que está ahí es verídico. Ahora, si tú me preguntas respecto a la forma, yo creo que es equivocada por lo menos en un aspecto, no consultarlos a todos. Yo no fui consultado, pero yo soy parte de este movimiento ciudadano Reforma a la Reforma, por tanto me siento quizás cómodo con aparecer ahí. Es una cuña que la di un medio de comunicación masiva, por tanto no tengo una complicación con eso. Pero tengo entendido que hay personas que están molestas y si no fueron consultadas, a mí me parece que es totalmente entendible que estén molestas. O sea, si a mí me hubiesen puesto quizás en otro contexto, igual que una declaración pública, que no hay un problema legal detrás, porque como tú hablas de los medios, ¿cierto? Pero quizás si me hubiesen puesto en otro contexto de otro movimiento del cual quizás no participo, porque muchos de los que están ahí, o la gran mayoría, no participan. Yo no me he reunido jamás con ellos, ni hemos dialogado. Distintos casos con Bernardo Fontaine, con el cual nos fuimos encontrando no solamente en algunos temas de crítica a la reforma, sino que también en distintos foros, paneles, y uno se va sumando. Pero si hay gente que no fue consultada, yo entiendo primero, por un lado, absolutamente la molestia, y la compartiría si hubiese sido puesto en otro contexto, digamos. Bernardo Fontaine fue el que publicó esto, ¿no? Sí. O sea, él que, en cierto sentido, tendría que dar explicaciones de por qué lo hizo. Yo no sé si dar explicaciones, yo creo que hablar primero con la gente que debe estar molesta, hablar, ¿cierto? No es el caso mío. Por lo que yo tengo entendido, también desmitificar, has hablado de unos montos de, digamos, muy altos, 50 millones, no tiene nada que ver con eso, pero para un tema de transparencia, a pesar que desconozco el monto, la factura del medio fue emitida directamente a Bernardo Fontaine, es decir, él pagó como persona natural y por tanto seguramente en algún momento en la investigación periodística va a salir cuál fue el monto que se pagó por esto, ¿cierto? Que es muy inferior a lo que se ha hablado, pero como te digo, aquí yo creo que hay un problema que no es de fondo, porque efectivamente esas críticas que cada uno ha emitido son válidas, como pueden ser también las de quien apoya. ¿Pero todo esto? Porque en el fondo ustedes han tratado de poner sobre la mesa, como movimiento, usted en particular, una serie de temáticas respecto a la reforma tributaria para mejorarla. Así es, esa es la idea. Hay cosas que son buenas, otras más o menos, pero otras están malas y usted dice que esas malas hay que mejorarlas, sí o sí. Pero esto, en cierto sentido, deja la pelota dando bote, políticamente hablando. Mira, voy a hacer dos paralelos. Uno de cómo queda la pelota votando y otra de respecto a por qué hay que llegar a estas medidas. Primero, la pelota votando porque, por ejemplo, cuando el gobierno sacó ese desafortunado video, muy impreciso por lo demás, ¿cierto?, le dejó el espacio a la oposición para que efectivamente le pegara con todo al gobierno respecto a cómo no se hacen las cosas. Y acá podría haber algo de eso, quizás mañana vamos a ver al ministro Elizalde, ¿cierto?, criticando y diciendo cosas también muy imprecisas, pero bueno, tiene su tribuna él para hacerlo como ministro. Pero te pongo en otro escenario. Cuando se llevó adelante el debate respecto de Hidroaicén, recordemos que habían intereses privados muy fuertes con muchos recursos y los movimientos de Aysén sin represa, ¿cierto?,
tuvieron que recurrir también a hacer inserciones de tipo publicitaria, mucho más caras que estas, con soportes de vía pública, ¿cierto? Porque al final del día existe algo que a veces es bien difícil, ¿cierto?, de reconocer, que es la tremenda asimetría de poder comunicacional del gobierno versus los que somos personas naturales que queremos contribuir al debate, contribuir a que esto mejore. Y yo le pediría a la gente que haga un ejercicio. Cuando el gobierno cita conferencia de prensa, ustedes, todos los medios van, ¿cierto? Un 30 segundos de medios a la hora del noticiario puede costar 6 millones de pesos. Cuando tú le das 10 minutos, ¿cierto?, estás dando una cantidad de cientos de millones todos los días para que el gobierno sostenga algo. ¿Qué sostenía al comienzo? Que esta reforma estaba perfecta, que no afectaba a nadie, que no afectaba a la clase media, que no subía las propiedades y que estaban todos felices. ¿Y qué tenemos hoy después de la pelea individual o colectiva o el debate, ¿cierto? Yo participé en la Comisión de Hacienda, de muchos, es que efectivamente eso era equivocado. Pero el poder, y todos lo sabemos, de quien está en el gobierno es muy fuerte desde el punto de vista comunicacional, están todos los recursos a disposición, todos los medios toman esas cuñas, por lo tanto es muy difícil contrarrestar. Siguiendo esa lógica, esto es similar a lo que se intentó hacer, ¿cierto?, a una escala muy inferior, debo decirlo, cuando se trató de parar, que finalmente resultó parar Hidroaizén como proyecto, en el entendido que para muchos, yo incluido, consideramos que no era un buen proyecto. Entonces, es un poco tratar de equiparar la fuerza, pero sigue siendo esto David contra Goliat. Si yo mañana cito una conferencia de prensa para criticar ciertos puntos de la reforma tributaria, probablemente no hay nadie, ¿cierto? En cambio, el gobierno tiene esa ventaja comunicacional y yo creo que se trata de alguna manera de emparejar la cancha, a pesar de que obviamente la diferencia sigue siendo abismal en favor del gobierno. Ahora, yo me quedo con el lado positivo. El lado positivo es que surgieron muchos analistas, expertos, expresidentes del Banco Central, gente de la concertación, gente de la alianza, gente independiente, gente que en algún momento, como yo, ha estado vinculado al PRO, que encontramos defectos técnicos, y eso ha ido avanzando. Yo tengo mi sensación después de la Comisión de Hacienda, donde yo planteé un tema que es muy específico, porque también hay que especializarse en los temas, que era el impacto en la pequeña y mediana agricultura de remolacha y de uva en la séptima región, que es un efecto muy importante que lo medimos con total responsabilidad en términos de cuántos productores se afectan y cuánta gente se podría quedar sin trabajo. Eso tuvimos el espacio de exponerlo en la Comisión de Hacienda con Agrícola Central, o sea, con la asociación gremial de ellos. ¿Ya? Entonces, yo creo que se abrieron los espacios que no se abrieron. Parte de esta mayor tensión, quizás que se vio en algún momento desde el punto de vista comunicacional, tiene que ver con el mal trámite que también tuvo el proyecto en la Cámara de Diputados. Por tanto, ahora están las instancias, este es el momento, entre comillas, de poner los elementos sobre la mesa. Quizás no me gusta la forma, yo tengo que ser bien claro en eso, porque reforma es un movimiento, gente que tiene ciertas similitudes, pero no me gusta la forma. El fondo yo creo que es correcto, no me gusta la forma. Muy bien tú lo decías. Yo me encuentro en un sector donde hay gente que incluso cree que hay que bajar los impuestos. Bueno, yo soy de los que cree que hay que subir, por ejemplo, impuestos de primera categoría. Nambigi tiene una visión distinta, respetable, pero no la comparto, y él dice que hay que bajar el impuesto de primera categoría. Entonces, pareciera que al menos en lo formal se juntaron opiniones de gente que en realidad, cuando uno mira toda la opinión, tiene opiniones muy distintas, muy diversas, y quizás eso no se resguarda tan bien. Yo creo que hay un error. Esta semana la reforma tributaria empieza en el Senado, se empieza a votar, ya empieza un camino ya directo, mediados de agosto, fin de agosto, ya puede que esto esté listo. Ustedes han hablado, por ejemplo, en Reforma a la Reforma, usted en particular, hay errores de diseño que son bastante importantes. Uno de los puntos, por ejemplo, el cálculo de utilidades para vender la casa, por ejemplo, es uno de los puntos. El otro, la factura de las plantaciones, por ejemplo. Alguien que plantó hace 10 años atrás la factura. Hay una serie de cosas de diseño que estarían mal. ¿Han sido escuchados por el Parlamento esos puntos, entre muchos, bueno, no tenemos tiempo para nombrarlos todos, pero eso entre muchos, han sido tomados en cuenta? O sea, podemos como ciudadanos comunes y corrientes estar tranquilos que la reforma en agosto nos va a ayudar dentro del concepto, ¿qué es lo que se busca? Mira, yo creo que hay muchos temas que han sido tomados y que van a llevar a modificaciones del proyecto, y que lo que se promulgue va a ser muy distinto a lo que entró en la Cámara de Diputados. Eso yo tengo absolutamente una certeza que eso va a ser así, ¿ya? Si todos los puntos que uno planteado se van a tomar es muy difícil de decir, pero específicamente los temas de los cuales yo participé en la Comisión de Hacienda, que tienen que ver con efectos, como te decía, en pequeña y mediana agricultura en la séptima región, nosotros fuimos muy claros en exponer, pero uno puede exponer con claridad y depende de qué pasa al otro lado, quien te escucha. Y debo decir que la Comisión de Hacienda liderada por el senador Lagos Beer fue no solamente receptiva, sino que escuchó con mucha atención, hizo preguntas de verdad de personas que están atentas a lo que se está exponiendo, recomendaciones, preguntas, requerimientos de antecedentes complementarios. Por tanto, esta Comisión de Hacienda, que a veces se habla de Comisión de Hacienda, pero está integrada por el senador Lagos Beer, por el senador Saldívar, por el senador Carlos Monte, y por el otro lado está en lo que es la oposición, ¿cierto?, el senador Coloma y el senador García Ruminot. Es una comisión que ha hecho la pega.
A nosotros se nos dio el tiempo, el espacio, las preguntas, el espacio de interacción con la comisión, y en ese sentido creo que es una instancia que ha mejorado mucho el nivel de debate. Al final del día, siempre van a existir intereses. Y algunos, obviamente, nadie quiere pagar impuestos por definición, es una cuestión que uno revisa la literatura y es así. Pero yo creo en una ley de impuestos que sea bien hecha, bien ejecutada, que sea de alguna manera ejecutable, desde el punto de vista que no se entrampen, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional. Y que salgamos a recaudar los recursos que el gobierno, especialmente la presidenta de Chile, requiere para cumplir un programa. Yo no me voy a meter en esta discusión, ¿cierto?, de si el proyecto, por ejemplo, de reforma educacional es bueno o malo. Creo que sería pretencioso mi parte, no es mi especialidad, estoy estudiando mucho el tema para poder opinar con responsabilidad, pero creo que hay que analizar esto en su mérito. Pero uno entra a la reforma, lee de repente algunos medios, declaraciones de ustedes también, y uno se empieza a armar algunas ideas como estas frases, que afectará a la clase media, que ustedes en la reforma también lo tienen. Sí. Que las pensiones van a disminuir, que también lo tienen. En fin, que puede disminuir el empleo, también, la inversión, en fin. ¿Eso se mantiene? O sea, a pesar, insisto, de ciertas recomendaciones ser escuchadas, ¿ustedes creen que eso va a ser pelea perdida? No, yo creo que hay ciertos efectos duros que se producían con el proyecto original que no se van a producir con el proyecto final. O sea, yo creo que lo que va a salir, lo que se va a promulgar como ley, va a ser algo mucho mejor, mucho más consensuado, de haber escuchado a muchos expertos, entre ellos son muy destacables los ex ministros de Hacienda y ex presidentes del Banco Central, ¿cierto? Yo creo que se ha escuchado asociaciones gremiales, yo creo que se ha escuchado trabajadores, yo creo que se ha hecho bien la pega en el Senado. Ahora, obviamente, acá también hay un juego que es un juego político, de hasta dónde se está dispuesto a hacer. Recordemos, hoy día la prensa consignada, ¿cierto?, y el día de ayer también, respecto al cambio, respecto al tratamiento de las utilidades retiradas y las utilidades que tú reinviertes, que hasta ahora se les da un tratamiento de vengado. Pero ya se abrió la comisión a debatir un tema que yo considero muy relevante. Los temas de renta atribuida, por ejemplo, ¿ya? El tema de la renta presunta para la pequeña y mediana agricultura, que es un tema fundamental. Nosotros hicimos estimaciones serias, yo te comentaba antes de salir al aire, que en el caso de los agricultores pequeños y medianos, remolacha, yuca, séptima región, hay 1.518 que van a desaparecer. Y eso te genera un impacto en empleo de casi 11.000 puestos de trabajo. Okay. Se conversó esto en la Comisión de Hacienda. El mismo senador Saldívar y también el senador Coloma nos preguntaron algunos antecedentes adicionales de costos, por ejemplo, de pasarse de renta presunta a renta efectiva de estos pequeños agricultores. Algunos tienen 4 hectáreas, si no estamos hablando de terratenientes. Y hay una apertura mayor, por ejemplo, a que este cambio de renta presunta a renta efectiva sea con tramos mucho más altos. Entonces, hay una buena disposición, y esa buena disposición hay que aprovecharla, hay que generar la instancia de diálogo, hay que colaborar, hay que evitar las posiciones caricaturescas que yo creo que de alguna manera definieron el primer tiempo de este debate. Hoy día es un debate mucho más serio, mucho más técnico, mucho menos confrontacional, más transversal también siento que es, donde hay ciertos puntos de encuentro, y yo estoy convencido y creo y quiero, obviamente, que sea la mejor reforma tributaria, que recaude los recursos necesarios, que permita el desarrollo del país y que genere, obviamente, el menor impacto posible sobre la clase media y sobre la economía en general. Sobre todo hay que cautelar los puestos de trabajo y el desarrollo del país. Rafael Garay, muchas gracias. Muchas gracias, Germán, por la invitación. Que esté bien. Y nosotros vamos a una pausa y ya volvemos.